aquí y ya me lo pasas, ¿vale? Ok. Bueno, ya tenemos ahí. Vamos a comenzar. Por favor, ahí en sus Biblias, vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer versículo del 1 al 3 de Hebreos, capítulo 12. Cuando lo tengas, por favor, dame una señal. El título de ¿Me podrías repetir qué cita, perdón? Hebreos, capítulo 12, del 1 al 3. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 12, del 1 al 3. Título de este mensaje es Prohibido rendirse. Tú que decías que te estabas entibiando, pues la exhortación es prohibido rendirse. No hay marcha atrás. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muchas personas no avanzan en su vida espiritual y terminan por apartarse de la fe porque no tienen en cuenta ciertas consideraciones. La palabra nos enseña específicamente y nos da ciertos datos que tenemos que tomar en cuenta, y cuando no los tomamos en cuenta, pues nos desviamos. Primer punto que vamos a tomar es puestos los ojos en Jesús. Dice aquí la palabra por tanto, teniendo tan grande nube de testigos, es decir, que tenemos multitud de testimonios. A lo largo de la historia, nosotros podemos darnos cuenta de hombres de fe que han dejado en las escrituras ese testimonio, y también fuera de la Biblia podemos ver hombres que han tenido un testimonio y que podemos verlo, ¿no? Y decir que fueron hombres que permanecieron firmes, aunque no recibieron aquella promesa. Podríamos decirlo. El mismo autor de Hebreos nos dice en Hebreos 11, en el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido. Es decir, ¿qué les había prometido el Señor? La vida eterna. Y ellos todavía pues no la han alcanzado, porque no han sido aún sus cuerpos glorificados. Están en espera de que el Señor vuelva y sean glorificados. Recuerdan que la Escritura nos dice que cuando Jesús nuevamente regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que ellos tendrán ese cuerpo, y luego nosotros, los que hayamos quedado. Bueno, si es que nosotros estamos en ese tiempo vivos, pues seremos también transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa tan grande nube de testigos, es decir, esos testimonios que tenemos de esas personas, ahí Hebreos 11 lo marca, ¿no? Aquí vemos desde el versículo 6, desde el 7, empezamos el 4. Ahí está Abel en el versículo 4, en el 7 está Noé, y así vamos encontrando estos hombres de fe que dejaron aquí su testimonio. Pero aquí nos dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. Entonces tenemos que poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Principalmente nos ha dejado ejemplo, Él es el autor de la fe. Entonces, Jesús, si nosotros observamos a Jesús, consideramos, dice en el versículo 3 del libro de Hebreos 12, 3, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Si nosotros consideramos a Jesús, ¿y qué es esta palabra considerar? Es pensar sobre algo
analizándolo con atención. Es decir, que tenemos que analizar la vida de Jesús, tenemos que analizarla con atención, considerando el asunto en todos sus aspectos. Tenemos que analizar la vida, la obra de Jesús en todos sus aspectos. No nada más pasar de largo, sí, Jesús fue un buen hombre y nos amó y ya. No, no, no. Tenemos que estudiar detenidamente todos esos aspectos. Por ejemplo, su amor, el amor de Jesús para con nosotros. Todo lo que sufrió Jesús, nosotros, si lo entendemos, el sufrimiento, Jesús dijo en el Getsemaní, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que hágase tu voluntad. Entonces, considerando su amor, dice Juan 15 en el versículo 13, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí Jesús nos está demostrando ese amor que nosotros muchas veces no somos capaces de dar. Que nosotros, para mover un dedo nos cuesta para hacer por alguien, y tenemos que considerar eso para imitar, porque la escritura es clara, dice, puestos los ojos en Jesús. Tenemos que mirar, tenemos que observar detenidamente con atención cómo nuestro Señor Jesucristo nos dio un amor, pero que nosotros no logramos muchas veces entender, que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es un amor tan grande que nosotros a veces no, nuestra mente no lo logra entender, pero vamos considerando también su humildad, su mansedumbre. Dice Filipenses capítulo 2, si gustan ir ahí. Hermana Paulina ya se conectó, bienvenida. Sea usted bienvenida. Buenas noches, pastores, ¿cómo están? Muchas Buenas gracias. Noches. Aquí tenemos al pastor Nicolás. Sí, buenas noches. Estamos aquí. Bueno, pues estamos estudiando Hebreos capítulo 12 del 1 al 3 para ponerla al día, hermana. Entonces, muchas gracias, pastor. Ahorita vamos a Filipenses capítulo 2 del 5 al 8, por favor, donde vamos a ver la humildad de Cristo y que nosotros tenemos que aprender, porque para nosotros es bien fácil decir, no, pues yo soy esto, soy aquello, pero Jesús siendo el Señor. Dice Filipenses capítulo 2 del versículo 5, perdón, al versículo 8. No, vamos a leer nada más del 5 al 7, porque ahorita vamos a ver en el 8 su obediencia, pero vamos a ver la humildad. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que en nosotros, en cada uno de nosotros como creyentes, tiene que existir ese mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y la pregunta que surge aquí, ¿está en nosotros verdaderamente ese sentir? ¿O queremos protagonismo? ¿Queremos ser? ¿Queremos estar, yo soy, que me vean, que soy un supercristiano? No, no se trata de eso. Se trata de verdaderamente que en cada uno de nosotros exista ese sentir legítimo de ser como Cristo, despojarme, poderme despojar. Él se despojó de su deidad. ¿Y nosotros de qué nos despojamos? Muchas veces no queremos despojarnos ni de las cosas materiales, las tenemos como si fuesen para nosotros más importantes, y la escritura es clara, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y vivimos puesta nuestra mirada en las cosas de la tierra. No, no, hermanos, tenemos que vivir mirando las cosas de arriba, porque las cosas de arriba tienen valor eterno y las de aquí son temporales. Entonces, que en cada uno de nosotros existe ese sentir de humildad, tenemos que ser humildes. Su obediencia, ahí mismo en Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte en la cruz era algo vergonzoso, porque los delincuentes eran los que morían de esa manera. Y Cristo dice, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza que iba él a experimentar. No, para él no fue un impedimento.
Él cumplió el mandato del Padre, lo que el Padre le había mandado hacer, su obra, y la terminó, y cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. Él lo terminó. Y gracias a eso, nosotros tenemos la oportunidad de estar hoy aquí, de estar hablando de la fe, porque sin Jesucristo, pues no hay fe. Si Él no hubiese consumado esa obra, nosotros no tendríamos la oportunidad de participar de esta fe maravillosa. Su compasión, también podemos ver, podemos analizar su compasión, un Jesús compasivo. Dice Mateo 9:36, por favor, si me acompañan en sus Biblias, Mateo 9:36. Podemos ver cómo Jesús era compasivo y nosotros tenemos que imitarlo en esto que vamos analizando. No es para tenerlo nada más a conocerlo, es para conocerlo y para vivirlo, para ponerlo en práctica, para ser como Él, porque el ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así vivíamos también nosotros, sin pastor. No teníamos dirección en la vida, andábamos sin rumbo, sin dirección, pero Jesús, en su amor y en su misericordia, nos llamó, nos rescató, y nosotros respondimos a ese llamado. Por eso estamos hoy aquí. Por eso estamos hoy aquí. Y de aquí nosotros estamos aprendiendo cómo vivir la vida cristiana. No se trata únicamente de ponernos una etiqueta y decir, yo soy cristiano. No, se trata de vivir, de verdaderamente estar dando un fruto agradable a Dios. Fíjense que nos dice la exhortación de estos 3 versículos, nos dice que nos despojemos de todo peso. Esa es la exhortación. Ya vimos el testimonio, estamos viendo los testimonios que hay alrededor nuestro, estamos viendo el testimonio del mismo Jesús, el autor de la fe, y se nos exhorta a despojarnos de todo peso. Como un globo aerostático requiere solo el peso adecuado para elevar vuelo. Nosotros necesitamos soltar la carga que produce el pecado para avanzar con gozo. El pecado produce una carga en cada uno de nosotros. Cada vez que pecamos, es un peso. Viene la culpa, viene esa carga y necesitamos soltarla. ¿Cómo vamos a hacer eso? El objetivo es identificar el peso innecesario. ¿Con qué peso innecesario estamos nosotros caminando? Aquellas cosas que estorban y que impiden que avancemos en nuestro caminar con Dios. Suelta las cosas, no permitas que sigan formando parte de tu vida. Esto es un llamado, una exhortación que el Señor nos está haciendo a despojarnos de aquellas cosas. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, la duda. La duda. Tener ciertas dudas con respecto a temas que no hemos logrado comprender no es malo, sino todo lo contrario, ya que nos motiva a seguir investigando, a seguir aprendiendo. Eso es bueno, esa duda es buena. Esa duda nos motiva, nos anima y nos lleva adelante. Lo que nunca debemos permitir nosotros en nuestros corazones es dudar de lo que Dios ha dicho, de su palabra, de sus promesas. Él no puede mentir, pues Él es la verdad. Dios es la verdad. Eso es lo que nunca debemos permitir nosotros en nuestro corazón, esa dudar de la palabra de Dios. Entonces, si en algún momento nos encontramos dudando de Dios, pues tenemos que reflexionar y saber que eso va a ser un estorbo en nuestra vida, porque eso se transforma o se traduce en incredulidad. ¿Sí? Quería preguntarle, si no tiene usted inconveniente, preguntarle al pastor Nicolás, ¿de dónde viene esa duda que a veces, sienten algunos cristianos de si me está ayudando Dios, no me está ayudando? ¿De dónde surge esa duda en el humano, ¿no? En el cristiano? Puede tener 2 orígenes. Cuando nos referimos a la duda, como decía José Luis, por la duda porque nos falta conocimiento o algo, esa no es mala porque nos lleva a investigar, ¿no? Ahora, la duda de si Dios está con nosotros o no, porque estamos pasando por problemas, por dificultades, viene de esa misma necesidad, de esa misma situación, ¿no?
A veces somos probados y a veces las circunstancias son difíciles. Y es esas circunstancias difíciles las que nos hacen dudar. Ahí es cuando tenemos que aferrarnos a la palabra que nos promete que Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, que nos promete que Dios no nos va a dejar ni a desamparar, ¿no? Nos aferramos a la palabra y nuestras dudas desaparecen. Hay un dicho que dice que cuando la duda llama a la puerta, si le abre la fe no encuentra a nadie. La duda desaparece cuando la fe abre. Entonces, la duda desaparece cuando depositamos nuestra confianza plena en Dios y en su palabra. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Sí, cómo no. Y podemos encontrar nosotros otro estorbo también que se llama temor. El temor. Podemos encontrar 3 tipos de temores. El temor al hombre, que es tener miedo a las personas, a la gente malvada. Eso a muchos nos ha ocurrido, ¿no? Yo recuerdo cuando yo todavía no conocía del Señor, yo a las 3 de la mañana de repente me despertaba creyendo que se habían metido a mi casa, había un ruido y era un temor, el temor al hombre, ese temor que no deja a uno vivir en paz. Podemos encontrar el temor al diablo y a sus demonios también. Gente que tiene miedo a lo sobrenatural porque no conoce o no entiende de dónde viene todo aquello, ¿no? Y encontramos el temor a Dios. Y de estos 3, el que es correcto, el único que es correcto es el temor a Dios, que no se refiere a tenerle miedo, sino más bien a respetarlo y a honrarlo por lo que Él es, conociendo sus atributos, conociendo su carácter. Cuando nosotros empezamos a entender eso, entonces empezamos a tenerle un respeto. Sí, imagínense, muchas veces nosotros hacemos cosas porque creemos que nadie nos ve. Ah, no, pues yo estoy solo, nadie me ve aquí. Voy a hacer aquí ahorita algo que a mí me agrada o me satisface, pero me estoy olvidando que el Señor está en todos lados. El Señor está aquí y me está viendo y no lo estoy tomando en cuenta. Si yo pudiera o si pudiéramos ver a Jesús sentado aquí, estaríamos así bien acomodaditos, buenas palabras, la verdad, honestamente. Pero como no logramos tener ese entendimiento, que el Señor está aquí y que nos está viendo, por eso hacemos las cosas que hacemos. Y esto es importante, porque si no entendemos esto va a ser un estorbo en nuestra vida. Vamos a andar haciendo y tropezando, haciendo cosas y tropezando por no tener claro quién es Dios. Él nos ve, Él nos ve. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí comenzamos a entender la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Pues es la capacidad de poder practicar el conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces, a lo largo del tiempo, vamos estudiando y vamos aprendiendo, y la sabiduría es poner en práctica lo que voy aprendiendo. No me sirve de nada llenarme de conocimiento y no vivirlo. Eso se llama hipocresía. Eso es ser un farsante. Únicamente actuar como un actor. No se trata de eso. Se trata de que verdaderamente nosotros vivamos la fe. Ahora nos encontramos también con el conformismo. Podemos ver el conformismo que nos lleva a adaptarnos a la corriente de este mundo. Pues todos hacen lo malo, todos son hipócritas, y sin darnos cuenta, pues nos vamos dejando llevar. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos siguiendo la corriente de este mundo. Y Romanos, acompáñenme ahí, Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos da Pablo un consejo muy puntual para esta situación. Romanos, capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el Señor nos manda a renovarnos constantemente, no a conformarnos. Hay quien se conforma, es que me dicen que nada más tengo yo que venir a la iglesia, sentarme y ya no. Tenemos que estar renovando nuestra mente, estar constantemente alimentándonos para aprender más, para vivir más a Cristo, para practicar más la fe. Entonces, vamos encontrando aquí ciertas cosas que muchas veces sí nos estorban, sí nos detienen. Si quisiéramos subir una montaña y nos cargamos una mochila con piedras,
Entre más piedras pongamos, más difícil va a ser subir. Pero si le vamos sacando piedras, nuestra subida se va haciendo ligera, ligera. Entonces, el afán, que muchas veces se puede traducir como estrés, el estrés que todos hemos experimentado, estrés que ya va por, es 4, casi ya va aumentando. Entonces, el afán, podemos ver que en Filipenses, capítulo 4, el Señor nos dice en el verso 6 y 7, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con oración de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros aprendemos a contarle al Señor las cosas por las que estamos pasando y le decimos, Señor, mira, me siento de esta manera. Señor, no me alcanza para los pagos, no me alcanza para esto. Señor, tengo esta enfermedad. Señor, mis hijos son desobedientes. ¿Qué sé yo? Las necesidades que día a día estamos experimentando, si aprendemos a contárselas al Señor, miren, esa paz que da el Señor, que no tiene un entendimiento porque no es lógico, ¿verdad? Es una paz que no es lógica. Aquel que está endeudado y no tiene para pagar, y, ay, Señor, se siente gozoso porque el Señor le está dando esa paz. ¿Cuántos de nosotros vivimos hoy en día con el avatar de la vida, para allá y para acá, y andamos? Tenemos que hacer un alto en el camino y meditar en estas cosas, porque dice que despojémonos de todo peso, aquí dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera, la vida cristiana se está comparando a una carrera que tenemos por delante y tenemos que estarla corriendo todos los días, todos los días. No es nada más de que, hoy le echo ganas y mañana me pongo a dormir, no. Esto es todos los días, todos los días. Los complejos también son algo que nos detienen. Yo no sé, yo no puedo, yo no sirvo para esto, yo no sé hablar. Cosas que vienen y que se estacionan ahí, que son dardos de fuego del enemigo que están siempre ahí atacando nuestra mente. Si entendemos, soy el templo de Dios, el Espíritu Santo mora en mí, tengo la mente de Cristo, soy parte de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué me voy a sentir así? Cristo me capacita, Cristo te capacita, hermano. No tenemos por qué decir yo no puedo, yo no sé. Nadie nace sabiendo, pero el Señor dice que precisamente para eso constituyó pastores, maestros, evangelistas, para que ellos mismos enseñaran y todos llegáramos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Esa es la intención de la iglesia. El Señor mismo puso maestros, pastores, evangelistas para que ayudaran a su obra y todos fuésemos creciendo, todos crezcamos. Entonces esos complejos hay que irlos quitando. Si tienes ¿tienes un corazón dispuesto? Es una pregunta que yo les hago, hermanos. Hermana Mar, también aquí la veo conectado. Perdón, hermana, no la había yo visto, perdóneme. Buenas noches. Creo que no nos escucha. Bueno, apenas se está conectando. Pero... Bueno, seguimos avanzando. ¿Tienes un corazón dispuesto? Si lo tienes, ten por seguro que la buena obra que Él comenzó en ti, la perfeccionará por su buena voluntad. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, entonces el Señor puede trabajar con nosotros. Pero mientras no dispongas tu corazón, mientras tú estés en tu afán, con esos miedos, con ese orgullo, el Señor no va a poder trabajar en nosotros. Es necesario que nos despojemos de todas aquellas cosas, que reconozcamos que estamos en bancarrota espiritualmente y que el Señor nos empiece a llenar de todo lo que Él nos da, porque lo que Él nos da es bueno. Las tradiciones también son otra de las cosas que es necesario despojarnos, porque muchas veces ya llevamos tiempo siendo cristianos, pero seguimos, como ahorita que acaba de pasar el Día de Muertos.
todavía quieren poniendo su ofrenda, poniendo sus fotografías, su vaso de agua. Eso ya no tiene que ser. Tenemos que dejar todo aquello. Eso ya hemos comprobado que son costumbres que nos han transmitido nuestros padres de generación en generación, tradiciones que nos alejan de la verdad, del verdadero propósito de Dios por no tener su fundamento en las escrituras y se convierten en idolatría. Y sabemos que la idolatría al Señor no le agrada. Entonces tenemos que ir retirándonos, alejándonos de todo aquello. La amargura también. Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense qué peligrosa es la amargura. ¿Han visto esos árboles a la orilla de las banquetas? ¿Cómo levantan las raíces así las banquetas y hasta el pavimento? Bueno, la amargura es lo que hace en el corazón, así lo revienta el corazón. Imposible que una persona pueda estar gozosa, levantarse y alabar al Señor con la amargura. No, así está su corazón. Entonces, tenemos que ir analizando ese orgullo, dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que pensemos con cordura, cada uno de nosotros, porque muchas veces nos elevamos más de lo que no, con cordura, con cordura. Eso es lo que nosotros tenemos que renunciar, es decir, soltar, dejar ir. Ni a ti ni a mí nos conviene seguir aferrándonos a estas cosas. Lo que están provocando es cansancio y retraso en tu caminar y en mi caminar con Dios. Es lo único que va a pasar. Si estas cosas están en alguno de ustedes, hermanos, y analizaron ustedes y el Espíritu de Dios les mostró, pues hay que dejarlas, hay que sacarlas de nuestra vida. No nos van a servir. Vivimos conscientes nosotros que el pecado nos asedia. Está ahí acechándonos, ¿no? ¿Qué dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 5? Que seamos sobrios y que velemos, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, es la realidad. Satanás, el enemigo de nuestras almas, está buscando cómo detenernos, cómo atraparnos. Primero nos seduce con el pecado y una vez que hemos caído, nos acusa, porque él es el acusador de los hermanos. Ahí está, siempre queriéndonos detener, pero no permitamos eso, porque la exhortación es que pongamos los ojos en Jesús, ya miramos su carácter, ya aprendimos de él, entonces hay que considerar atentamente quién es él para que nosotros pues podamos correr con paciencia esa carrera. Se necesita la paciencia para correr esta carrera. Es ese hermoso fruto que produce, que es producto de una relación verdadera con el Creador, de una vida en el Espíritu, como lo explica Pablo en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene deseos. El Espíritu nos ayuda porque la carne y el Espíritu se oponen. El Espíritu quiere las cosas de Dios, la carne, el deseo, quiere lo de aquí, lo del mundo. Entonces, al decir que andemos en el Espíritu, es decir, que tengamos una vida que nos dejemos guiar por el Señor. Como una madre cuando toma un niño del brazo, el niño no pone resistencia. El niño se deja guiar, así, de esa manera. Dejémonos guiar por el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Y en Gálatas 5, si me acompañan, vamos a leerlo. Gálatas 5, del 22 en adelante. Gálatas 5, del 22 en adelante, nos muestra los frutos del Espíritu. Ese fruto que Dios quiere que nosotros estemos llevando. Pero ese fruto no se puede lograr si no tenemos una vida de oración, una vida de meditar la palabra, una comunión con Dios. Eso no se puede lograr. Podemos aparentar tenerlo,
Pero si no tenemos esa vida y no estamos viviendo conforme Dios nos manda, no lo vamos a lograr. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Yo cada día le digo, Señor, yo quiero tener amor por las almas. Y me dice el Señor, pues, aplícate más. Y dice, es amor, gozo, paz, paciencia, de lo que hablamos. Dice, que corramos con paciencia la carrera. La paciencia no se puede obtener nada más de la noche a la mañana. Y sabemos que dice Santiago que las pruebas producen paciencia. Entonces, quiero paciencia, en automático estoy pidiendo prueba. Porque no puede venir la paciencia si antes no soy probado. Tengo que ser ejercitado en la paciencia. Entonces, esta es un fruto del Espíritu. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Nosotros somos de Cristo, ¿cierto? Tenemos que terminar con estas cosas que nos van a estorbar, que nos van a estar deteniendo. Gente que tiene ya 10 años en el Evangelio y siguen estancados, siguen atorados, porque no han entendido que tenemos que sacar esas cosas. Nos toca a nosotros. El Señor no va a venir a quitarnos el orgullo. Eso es cosa que nosotros tenemos un entendimiento. Dice que transformemos nuestra mente por medio de ¿qué? Del entendimiento, leímos, ¿no? Entonces, eso tiene que ser por medio del entendimiento. Amén. Para cobrar ánimo y no desmayar. Así que tenemos que estar firmes, adelante. Será difícil, esto será difícil, pero con la ayuda de Dios lo podremos lograr. Él está con nosotros, Él nos ayuda. Así que no desmayemos, adelante, siempre puesto los ojos en Jesús. Él está aquí para ayudarnos, hermanos. ¿Comentarios, dudas que tengan al respecto? Yo, si me permite, quisiera Sí, comentar algo. claro que sí, hermano. Y yo he escuchado mucho con respecto a eso, de que es Dios quien quita el orgullo, perdón, que es uno el que se tiene que desprender y demás. Es muy cierto, pero en mi propia experiencia puedo decir, para gloria de Dios, que aquellas emociones negativas que vi en mi vida y prevalecían, por mi propia decisión, no lo podía yo hacer. Hasta que yo le pedí a Dios, cuando yo le entregué, como dice el apóstol Pedro, entregarle a Él nuestras cargas, cuando yo le entregué ese orgullo, esa vanidad, esa soberbia, ese engreimiento, cuando yo le entregué todas mis emociones negativas, cuando yo le dije a Él que le entregaba todo aquello que a Él le desagradara, fue cuando el Señor hizo su gloriosa obra en mi vida. Entonces yo ahí, perdón, pero difiero. Quizá en general, o sea, todos tengan que hacerlo, tomar la decisión, pero en mi caso, en mi propia experiencia, repito, para gloria de Dios lo digo, no para vanagloria mía, fue Dios quien obró en mi vida. Fue Dios quien quitó rencor, fue Dios quien quitó odio, fue Dios quien quitó dolor, tristeza, porque fui víctima de mucha maldad del ser humano. Y de acuerdo a mi carne, yo podía odiar, porque con mi carne yo odiaba, yo quería desaparecer a la persona, porque por su culpa murió mi bebé, a ese grado. Con mi carne, repito. Pero cuando yo le entregué a Dios, cuando yo le dije, arranca de mí esto que está pasando en mí, te entrego toda emoción negativa. No recuerdo las palabras literalmente como para compartírselas, pero yo le entregué a Él. Fue Él quien se glorificó en mi vida, fue Él en que hizo su obra de transformación, fue Él el que me tiene en este proceso en el que Él me sigue moldeando porque estoy en sus manos. Pero repito, fue Él, no fui yo. No fui yo en la que me deshice de esto, la que me deshice el otro, no.
sino que fui yo porque yo misma me di cuenta que me estaba haciendo más daño a mí el sentir. Es como, por ejemplo, que una vez escuché que la persona se tiene que arrepentir, si no está arrepentida, o sea, y no me acuerdo bien, está en Lucas, ¿sí? Que dice del perdón. Pero en mí, el Señor me dio la lección y obró en mi vida, puedo decirlo de manera personal. La manera en que Dios obró en mi vida fue que cuando yo llorando me di cuenta de mis errores y le dije, tú sabes que no lo siento, pero aquí tu palabra dice que si yo no perdono, tampoco tú me perdonarás. Yo decido perdonar y Dios sabe, no soy hipócrita, Dios sabe que así se lo dije al Señor, no lo siento, tú lo sabes porque no te engaño. Ni siquiera sabía llorar, hermanos, pero le dije, porque aquí dice que si yo no perdono, tú me perdonas, perdono, pero no les miento. El diablo me decía al oído, sí, pero él te hizo más, o sea, oía yo algo, no puedo decir que literalmente, porque no es así, pero algo me decía de la otra persona, pero te hicieron más daño, así es que, pero repito, fui yo quien le dijo a Dios y Dios me escuchó y Dios se glorificó. Entonces yo creo que tiene también, no dudo que obre como usted nos indica, pero también cuando uno está dispuesto a entregarle el control, cuando uno está dispuesto a ser limpiado por Él se magnifica, Él se glorifica en nuestra vida. Y si uno le dice, toma el control, Él lo toma. Lo digo por propia experiencia, porque si por mí fuera, yo siguiera en el mundo, yo siguiera siendo religiosa, yo siguiera congregándome como vine haciéndolo sin faltar a congresos, retiros, reuniones, pero sin conocer a Dios. Y fue hasta que yo entregué todo eso, hasta que mi corazón se dispuso, fue cuando Dios, o sea, lo digo para gloria de Dios, la gloria es para Dios. Él es quien empezó este proceso en el que estoy y sigo en sus manos. Y Él me sigue moldeando conforme a su voluntad. Gracias. Sí, hermanita, pues mire, usted misma lo está reafirmando. Usted dice hasta que yo entregué, hasta que yo dispuse, hasta que yo le pedí. O sea, es de lo que estamos hablando. Es o sea, el Señor no va a poder obrar en una persona, pues que no quiere. O sea, yo les digo, nos toca a nosotros quitar el orgullo. O sea, es lógico entender que el Señor no puede quitarme el orgullo si yo no quiero. Entonces, yo tengo que disponerme, o sea, quitar mi orgullo y el Señor me va a ayudar, porque Él está ahí para ayudarnos, ¿no? Él pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros por su buena voluntad. Amén. Entonces, usted misma, a lo mejor es un poquito el problema de comprensión, pero usted misma dice es que hasta que yo entregué, yo dispuse, pues sí, es lo mismo, hasta que yo me arrepentí. O sea, el Señor no se arrepintió por mí, o sea, yo me arrepentí y el Señor obró en mí, y así como obra en cada una de nosotros, ¿no? Entonces, es realmente eso, o sea, pero yo a lo que me refiero es que hay cosas que el Señor no va a venir a quitarnos. Mire, yo le doy mi testimonio. Yo era borracho, parrandero. Jugador no, pero borracho y parrandero sí. Entonces, cuando yo le pedí a Dios que se mostrara a mi vida, le dije, Señor, muéstrate a mi vida. Yo quiero saber que tú eres real, que tú existes. Dame una prueba, fíjense hasta qué grado llega uno. Le dije, quítame el alcohol y yo sabré que tú eres real. Y el Amén. Señor me lo quitó, o sea, de esa manera el Señor dice Jeremías, me sedujiste, Señor. Dice Jeremías, bueno, pues de esa manera el Señor nos seduce y nos atrapa. Y entonces a mí me lo quitó, yo no hice nada, o sea, a mí me lo quitó, pero hay ciertas cosas que no me quitó. Entonces esas me tocan a mí y lucho con ellas. Y yo le he rogado al Señor, quítame esto, Señor, quítame esto. Y el Señor no me lo quita. Y Pablo nos enseña, dijo Pablo, 3 veces le rogué al Señor que me quite este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Pablo, bástate mi gracia, porque mi Amén. poder se perfecciona en la debilidad. Tu debilidad. Es Amén. así, entonces es la realidad, miren, nosotros decimos, sí, el Señor puede quitar, sí, el Señor puede obrar,
pero es nuestra disposición, cada uno la disposición que tengamos. O si no hay disposición, pues el Señor no puede trabajar. Dice la Escritura, si alguno se limpia, o dice, si alguno lo limpia el Señor, no. Dice, si alguno se limpia, será instrumento útil al Señor. Entonces, ¿a quién le toca limpiarse? ¿A uno, a mí o el Señor me tiene que limpiar? Bueno, ambas, porque dijo el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado, ¿no? Entonces, la palabra nos limpia, pero nosotros tenemos que también limpiarnos. O sea, estar en constante, como si el Señor nos entregara un traje y el Señor dice, bueno, ya te lo entregué limpiecito, hijo, manténlo limpio, no lo ensucies. Ya, o sea, es mi responsabilidad a partir de que Él me lo entrega limpio, es mi responsabilidad, pero así es un proceso. La vida cristiana es un proceso en el que nosotros vamos entendiendo, vamos comprendiendo, y para eso son estos estudios precisamente, para que nosotros comprendamos, avancemos en el conocimiento de Dios. Amén. 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 ¿Algo que quiera agregar, pastor? Lo has explicado muy bien. ¿Alguna otra comentario? ¿Sugerencia? ¿No? ¿Todo se entendió bien? Bueno, voy a aplicar un examen de 10 preguntas. Y no, no es cierto. No es Hoy cierto, se no, quiere lucir, va a ver. no se pongan nerviosos, hermanos. Ay, está el pastor aquí, Nicolás, tengo que No, pero usted siempre está al 10. Usted siempre. Bueno, pues espero se haya entendido. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué les parece? Amén. Amén. Vamos a orar por este tiempo que nos permite el Señor. Disculpa antes que nada por mi tardanza, por No, favor. no, es parte del aprendizaje. Así es como sacando dudas, las cosas que no entendemos conforme vamos aprendiendo. Así que no, Llegué a lo sustancioso, gracias a Dios. gracias a Dios que nos ayuda. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites glorificar tu nombre, aprender, Señor, de tu escritura, y que sobre todo, Señor, nos ayudas a querer hacerlo, Señor. Ayúdanos a cada uno de mis hermanos, Señor, para que esta palabra no caiga, Señor, en vacío, sino que encuentre, Señor, cabida en nuestros corazones y que tengamos esa disposición de querer, Señor, seguir esta carrera con gozo, Señor. Que no pensemos en claudicar, sino que siempre pensemos, Señor, en seguir adelante. Puestos los ojos en ti, Señor, el autor y consumador de la fe, Señor, el cual por el gozo puesto delante de ti, Señor, menospreciaste, Señor, el oprobio, Señor, y fuiste a la muerte y muerte de cruz, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste a nuestro favor, Señor, que nos ayuda, Señor, a poder entrar, Señor, a esa herencia que tenemos en los cielos, reservada, Señor, para nosotros. Gracias, te damos. Gracias por mis hermanos que dispusieron este tiempo para conectarse. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bueno, nos Amén. vemos la próxima semana. Que descansen, que el Señor me los Dios. bendiga ricamente ahí en sus casitas, y pues estamos Dios los bendiga a todos. vemos Muy en buenas Facebook. noches. Nos vemos en Facebook el Gracias. domingo para seguir. Gracias igualmente. Gracias, igualmente. Cuídense mucho. Bye, bendiciones. Bendición. Gracias, igualmente. Bendecido fin de semana. Igualmente, Que la pasen muy bien. igualmente, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta Bye. luego.